señores organizadores, señores presidentes de las Cortes Superiores, muy buenas tardes. En primer término, quiero expresarles que lamento sinceramente no poder estar con ustedes conforme lo hemos hecho en anteriores oportunidades. Un certamen concertado con antelación con una asociación de magistrados española, Jueces para la Democracia, ha determinado que tenga que estar el día de hoy fuera de la ciudad de Lima. Afortunadamente, la tecnología permite que me pueda dirigir por esta vía para tratar un tema tan importante como es el sistema de control y la Oficina de Control de la Magistratura frente al proceso iniciado con la promulgación de la Ley 26.546. El artículo 138 de la Constitución Política de 1993, en actual vigencia, radica en el Poder Judicial la potestad de prestar el servicio de justicia con arreglo a la Constitución y las leyes de la República, servicio que obviamente debe prestarse con absoluta independencia e imparcialidad. Para la realización de tan importante labor, nuestra propia ley fundamental, recogiendo los principios contenidos en la Constitución de 1979, hace una clara distinción entre los órganos jurisdiccionales que imparten justicia en nombre de la nación y aquellos que se encargan de su gobierno y administración. Esta distinción tiene como propósito evitar que las autoridades encargadas de realizar las funciones jurisdiccionales deban preocuparse también por las tareas de gobierno y administración. El propósito de las tareas de gobierno y administración es que el servicio jurisdiccional se preste con eficiencia y eficacia en beneficio del usuario, lo que permite concluir que es propósito de la Constitución que este poder del Estado lleve adelante por sí mismo tal responsabilidad, garantizándose de esta manera su independencia, no solo en lo concerniente a la función jurisdiccional, sino también al autogobierno de este poder del Estado, piedra angular sobre la que se debe asentar su propio desarrollo y cualquier proceso de reforma que se pretende instaurar. Sustentados en estos principios, tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial precisan con toda claridad cuáles son los órganos de gobierno del Poder Judicial: la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, la Presidencia de la Corte Suprema, que lo es también del Poder Judicial, y el Consejo Ejecutivo. A partir de la promulgación de la Ley 26.546, las facultades de los órganos de gobierno del Poder Judicial han quedado en suspenso, habiendo sido asumidos transitoriamente por la Comisión Ejecutiva, creándose a su vez la Secretaría Ejecutiva y titular del pleno. La Ley Orgánica precisa también cuáles son los órganos de control de este poder del Estado: la Oficina de Control de la Magistratura y la Inspectoría General del Poder Judicial, la primera, encargada de investigar regularmente la conducta funcional, la idoneidad y el desempeño de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial; la segunda, encargada de la gestión administrativa, económica y financiera de este poder del Estado, que reporta al Consejo Ejecutivo y a la Contraloría General de la República. En lo que se refiere a la tarea de control que corresponde a esta oficina, la propia ley se cuida en precisar que esta facultad no excluye los mecanismos de evaluación permanente que deben ejercitar los órganos jurisdiccionales al conocer de los procesos en grado, conforme a lo previsto en el artículo 213 de la propia ley, ni la facultad sancionatoria que le asigna al Consejo Ejecutivo Distrital o la Sala Plena de la Corte Superior en su caso, conforme a lo previsto en el artículo 96, incisos 17 y 18 de la misma norma legal. No obstante ser este el espíritu de la ley, el artículo 213 ya mencionado solo dio a los órganos jurisdiccionales la posibilidad de imponer las sanciones de apercibimiento y multa, siendo responsabilidad de nuestra oficina cualquier otra medida de mayor gravedad. En cuanto a las facultades del Consejo Distrital, la oscuridad de la norma ha dado lugar a que sea muy pequeño el número de sanciones aplicadas. Estas limitaciones y la propia actividad de la Oficina de Control han determinado que tanto los órganos jurisdiccionales como los de gobierno ya mencionados nos hayan derivado tal responsabilidad con la consecuencia de acumulación de procesos disciplinarios que todos conocemos. Y ahí que es interesante la propuesta que sabemos para transferir parte de la responsabilidad sancionatoria en primera instancia a las presidencias de las Cortes Superiores, aliviando la pesada carga que soporta la Oficina de Control y ampliando de manera notable el ámbito de facultades de los presidentes de Corte. No obstante,
de nuestra experiencia en la realización de visitas a las Cortes Superiores, se ha podido establecer que en no pocos casos quienes ejercen la presidencia de las mismas suelen incurrir en abusos de autoridad de la autoridad con que están investidos, ya sea tomando decisiones administrativas que lindan en el desorden cuando no en el delito, o pretendiendo interferir en las decisiones jurisdiccionales de los inferiores jerárquicos, hecho que ha determinado en muchos casos que adoptemos medidas enérgicas para corregir las inconductas producidas. De ahí que será necesario cautelar que la amplitud de facultades propuestas sea debidamente aplicada para evitar el riesgo del abuso de poder en que pudieran incurrir autoridades inadecuadamente preparadas para el ejercicio de la presidencia, perjudicando precisamente al usuario del servicio en cuyo beneficio se formulan las propuestas. Para tal efecto, debe diseñarse el reforzamiento de los sistemas de control a cargo de nuestra oficina, tomándose previamente decisión sobre la nueva estructura del sistema Contralor, la misma que hemos solicitado hacer a través de instituciones especializadas, previa coordinación con quienes estamos al frente de la oficina. En todo momento nos hemos cuidado también en señalar que la facultad contralora de la oficina no puede tener otro límite que no sea el que nos obliga a cautelar la independencia e imparcialidad de los magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional, la misma que puede verse afectada por diversas circunstancias, entre las cuales se cuenta no solo el elemento corruptor de la prebenda, sino también la presión externa de agentes políticos o la de los órganos jerárquicos del propio sistema de justicia. A este respecto, el jurista y ex magistrado argentino Raúl Zaffaroni, siguiendo al jurista italiano Picardi, señala que en el ámbito de la independencia judicial cabe distinguir dos aspectos: la independencia de la magistratura y la independencia del juez. La primera implica la autonomía de gobierno de este poder del Estado y el cabal ejercicio del poder disciplinario sobre sus cuadros. Dicho en otras palabras, la independencia de la magistratura requiere como condición esencial el ejercicio de su autogobierno, y su ausencia deja al servicio de justicia en un virtual estado de intervención contrario a la independencia de un poder del Estado, condición esencial de todo Estado de Derecho. Producida esta circunstancia, resulta irrelevante que la presión externa a la hora de la decisión jurisdiccional se produzca o no. Basta que la intervención exista para que la autonomía jurisdiccional resulte lamentablemente afectada. Por su parte, la independencia del juez, que solo se da como consecuencia de la independencia del gobierno, importa la garantía de que el magistrado se sujetará en su función jurisdiccional solo a la Constitución y las leyes, sin admitir presiones ni condicionamientos, y por ello resulta función de nuestro organismo contralor realizar todo tipo de esfuerzos para preservarlo. No obstante, el ejercicio de la actividad jurisdiccional tiene un límite demarcado por la propia ley, los principios procesales y las garantías del debido proceso, cuya observancia por los magistrados y auxiliares jurisdiccionales debe vigilarse por nuestra oficina. Y si bien es verdad que la naturaleza jurisdiccional de las resoluciones dictadas las hace intangibles, susceptibles solo de ser modificadas por otra resolución judicial dictada por los cauces que la ley prevé, ello no puede ser impedimento para la imposición de una sanción en los casos de negligencia o dolo empleados en el quebrantamiento de nuestro ordenamiento legal debidamente comprobados. Por otro lado, las funciones de control no deben limitarse a la simple investigación para detectar inconductas funcionales susceptibles de sanción. Siendo importante esta, poco ayuda a los propósitos de mejora del servicio la sola comprobación de una inconducta funcional y la aplicación de la sanción correspondiente, por dura que ésta sea. Nuestro objetivo es hacer de la oficina una entidad destinada a la investigación permanente del servicio de justicia a nivel nacional, para identificar puntos críticos en la realización del servicio, formulando propuestas a los órganos de gobierno para su optimización. Nosotros creemos con don Román García Varela que la actividad del control debe entenderse como el mecanismo del que se sirven los órganos de gobierno del Poder Judicial para proveerse de información actualizada sobre el estado, situación y funcionamiento tanto de los órganos que lo integran como de la conducta de los magistrados que laboran en el mismo, posibilitando la corrección de anomalías
y la toma de decisiones para la mejora del servicio. Solo quien cuenta con información actualizada y fehaciente en relación con el área de su actuación puede tomar decisiones de gobierno acertadas, lo que supone en nuestro ámbito la evaluación permanente del servicio de justicia. Con fecha 21 de noviembre del año pasado se promulgó la ley que transfirió por 360 días las funciones de gobierno y de gestión del Poder Judicial a una comisión ejecutiva, creando la Secretaría Ejecutiva y titular del pliego. Dicha comisión tiene como función calificar y evaluar al personal de los órganos auxiliares y administrativos del Poder Judicial, ratificando o cesando al personal según los resultados de la evaluación. Se le encarga también la misión de elaborar y aprobar el reglamento de organización y funciones del Poder Judicial y el reglamento y escalafón del personal de los órganos auxiliares y administrativos de este Poder del Estado. Decisiones adoptadas como la racionalización del personal, la liquidación del nepotismo, el manejo por el Poder Judicial de sus propios recursos y la descentralización de la función administrativa, entre otras, han sido saludadas como positivas por propios y extraños de este Poder del Estado. Todos esperamos que al término del plazo fijado, el proceso de modernización haya logrado el objetivo de racionalización previsto en los dos aspectos que consideramos esenciales: la eficiencia administrativa en la realización del servicio y la consolidación de la independencia del juez como principio de la función jurisdiccional que la Constitución consagra. Nadie espera una eficiencia robotizada de la función jurisdiccional. Esta será positiva en tanto garantice la independencia del magistrado al momento de dictar justicia. En el ámbito del servicio de control se vienen formulando diversas propuestas respecto de las cuales resulta saludable abrir respetuoso debate. Sustentada en las deficiencias que aún arrastramos, como la centralización o la demora en la sustanciación de procesos, se ha llegado a sostener, incluso en algunos medios periodísticos, que se está proponiendo la creación eventual de una superintendencia autónoma de control jurisdiccional que reemplazaría desde fuera del Poder Judicial a la Oficina de Control Interno de la Judicatura. Su jefe sería nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, y una institución como esta tendría mucho mayor independencia incluso de los propios magistrados, según se afirma. Conforme a la información recibida y que agradezco, tal superintendencia no afectaría a los servicios de control en el Poder Judicial, tanto en el ámbito que corresponde a la función jurisdiccional como en el administrativo, hasta hoy en manos de la Inspectoría General. Ambos organismos continuarán sus actividades con una estructura que garantice agilidad en la realización de sus tareas, decisión que resulta positiva. Se propone que la Oficina de Control cuente como hasta ahora con un grupo de magistrados permanentes que supervise las acciones de los presidentes de Corte y otro móvil para la realización de visitas e inspecciones, integrado por el tiempo que éstas duren, con magistrados en el ejercicio de funciones jurisdiccionales que serán dejadas transitoriamente. Al respecto, solo cabe señalar que la unificación de las tareas de control jurisdiccional y administrativo de la Gerencia General ya estuvo en manos de la Oficina de Control hasta antes de promulgarse la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, con resultado poco alentador. Presumo que por las deficiencias organizacionales de la oficina. Es justo reconocer también que la Inspectoría General no dio el resultado favorable que todos esperábamos, principalmente en nuestro criterio por el poco apoyo recibido de los órganos de gobierno, sumado a la poca actividad de la que tuvimos noticia. Incluso, en el primer año de nuestra gestión, creímos en la necesidad de unificar ambas tareas. Sin embargo, la especialización que la inspección supone y el hecho de que esta oficina reporte a la Contraloría General de la República hizo que se dejara para más adelante la propuesta formulada. De decidirse ello, deberá reforzarse entonces las actividades de control a fin de evitar los magros resultados del pasado reciente, contratando servicios o personal especializado para tal efecto. En cuanto a los grupos de trabajo propuestos, siendo legalmente admisible la creación de grupos móviles, nos preocupa que se sacrifique la función jurisdiccional en beneficio de las tareas de control
perjuicio que incidirá principalmente en la Corte Superior de Lima, por ser esta la que tiene mayor número de magistrados y mayor carga de trabajo. El usuario del servicio requiere que sus causas sean atendidas por magistrados que le garanticen niveles de calidad y moralidad. Formalmente, cuando menos, tales características se dan en el magistrado titular que ha pasado una prueba evaluativa para conseguir el nombramiento, siendo frecuente el número de quejas por deficiencias de los provisionales y los suplentes. Creo entonces en la necesidad de un cuidadoso análisis en este punto de la propuesta formulada. Volviendo a la Superintendencia de Control, no está claro aún ni el propósito de su creación ni su organización, por lo que no es posible emitir opinión todavía sobre su posible efectividad. Ello no impide, sin embargo, señalar que de decidirse su existencia es necesario que el diseño de la misma sea extremadamente cuidadoso para evitar que se lesione de manera irreparable la independencia del juez en el desarrollo de la función jurisdiccional. Reiteramos que la independencia judicial implica la autonomía en el ejercicio de gobierno y en el control jurisdiccional disciplinario. De esta manera, si la independencia del juez está reconocida como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional, debe reconocerse también la independencia de la función judicial en las tareas de gobierno. Por ello, el artículo 143 de nuestra ley fundamental consagra la integración de este poder del Estado con órganos jurisdiccionales que prestan el servicio de justicia y órganos que ejercen su gobierno y administración, porque la independencia de la función de gobierno resulta esencial para garantizar la independencia del juez. Consecuentemente, un sistema de control desempeñado por un organismo extraño al Poder Judicial corre el peligro de afectar el espíritu de la norma constitucional mencionada. Es de esperar, por tanto, que cualquier alternativa que se adopte sea revisada y discutida cuidadosamente para evitar un mal que podría ser irreparable. Muchas gracias.